Como ya se estableció en el video de Tiwanaku, podemos imaginar un tiempo en el que debido al retroceso de los glaciares se tuvo que enfrentar una gran inundación con enormes catástrofes. El nivel de mar subió y se extendió mucho más allá de lo que conocemos hoy hasta llegar al lago Titicaca. En las orillas de este antiguo mar se erigía Puma Punku, un enigmático complejo de muelles que conectaba a la gran ciudad de Tiwanaku con su poderoso imperio andino que regía la parte occidental de Bolivia, el noreste argentino y la costa litoral de Chile. Pero el siguiente periodo de glaciación con su acumulación de hielo provocó una significativa regresión del nivel lacustre, dejando a Puma Punku aislado en medio de la altiplanicie, a una distancia de más de 20 kilómetros de la línea costera original. El complejo de Puma Punku contiene posiblemente las ruinas arqueológicas más antiguas y las más desconcertantes sobre la faz de la Tierra. Según las crónicas de los conquistadores, ellos conocieron las ruinas todavía en pie de un maravilloso edificio, con puertas y ventanas y muchas portadas grandes con sus quicios, umbrales y portalitos, todas de una sola piedra, talladas de enormes bloques individuales. Los españoles conocieron unas edificaciones mucho más imponentes de las que se pueden ver hoy, ya que los incas, al igual que lo habían hecho los ancestros tiwanacotas durante su periodo imperial, cuando a su vez se habían apoderado de Puma Punku, lo conservaron y mantuvieron como santuario sagrado próximo a sus divinidades. Lo anterior se deduce del siguiente registro del cronista Bernabé Cobo. Tuvieron los incas por templo el sobredicho edificio de Puma Punku, y lo ilustraron y lo enriquecieron, acrecentando su ornato, y edificaron junto a él palacios reales. Al contrario, con la conquista española se comenzaron varios siglos de desgobierno, con saqueos en busca de tesoros y desmantelamiento, y robo continuado de bloques de piedra, todo patrocinado por los inquisidores perseguidores de la idolatría. Otros factores que contribuyeron a destruir y desmantelar hasta su estado presente las edificaciones son recopilados en la siguiente cita del profesor Protzen en su libro. Peores incluso que los colonos españoles fueron los varones ferroviarios de comienzos del siglo XIX. La vía ferroviaria que conectaba la ciudad capital de La Paz con el puerto de Huaki, a orillas del lago Titicaca, atravesaba precisamente por el sitio arqueológico de Tiahuanaco. Incontables bloques de construcción, estatuas y estelas fueron dinamitados para abastecer de balasto a las vías del tren. Tomado de Baptista, 1975, página 41. Para empeorar el agravio, los habitantes modernos de Tiahuanaco desmantelaron y destruyeron en tan solo algunos días o incluso horas casi todo lo que George Curtis reveló durante sus excavaciones en 1903 y 1904. Tomado de Poznański, 1945, volumen 2, página 106. Junto con el breve resumen con detalles gráficos del análisis sobre la arquitectura y construcción realizado por el profesor Jean-Pierre Protzen, también para Puma Punku y en relación con el vandalismo y saqueo del sitio, el profesor nos recuerda lo siguiente, refiriéndose al cronista español Bernabé Cobo, quien conoció el lugar en el año 1610. Afortunadamente, Cobo nos dejó una descripción extensa y detallada de Puma Punku, que incluye medidas específicas. La comparación de su relato con el estado actual de Puma Punku es importante por dos razones. Primero, nos ayuda a entender cuánto de Puma Punku se ha perdido irremediablemente por el vandalismo que el lugar soportó después de Cobo, y segundo, provee a los arqueólogos con pistas para determinar los elementos a buscar en excavaciones futuras. Fueron quedando entonces solo los bloques más grandes y una gran cantidad de piezas finamente talladas pero regadas y desordenadas, como si la edificación hubiera sufrido otra vez una catástrofe más devastadora.
Cuando empezaron las excavaciones en el año 1893, el sitio era un montículo de tierra del que poco a poco se han ido exponiendo sus grandes cimientos, sus terrazas, canales y cada vez más bloques con cortes y acabados diferentes como si fueran piezas de un rompecabezas. Lo más intrigante de Puma Punku es el trabajo de corte y pulido de las piedras de arenisca y andesita, con formas geométricas que encajan perfectamente entre sí sin utilizar mortero, de manera que aún hoy es difícil alcanzar la asombrosa técnica y precisión que se observa en estos bloques de piedra. Casi todos presentan acabados y agujeros perforados con calidad de maquinado, de forma que no se alcanza a comprender con qué clase de herramientas pudieron efectuarse los complejos arreglos de los cientos de bloques encontrados. Los arqueólogos han estudiado el sitio de Puma Punku durante más de 150 años, pero no era inmediatamente obvio cómo podrían estar ensambladas todas las piezas rotas y dispersas. En 2018, según el estudio publicado en Heritage Science, un grupo de arqueólogos liderados por el estadounidense Alexei Branich de UC Berkeley ha podido reconstruir Puma Punku gracias al potencial de las impresoras 3D y los datos históricos que revelaban otras características de sus cimientos, logrando una réplica virtual de la apariencia original de la edificación. En este contexto de poder observar al menos la reconstrucción virtual, se pueden entender las expresiones de los cronistas del siglo XVI que vieron las ruinas antes de la destrucción, como por ejemplo se refleja en los apuntes de Pedro Cieza de León. En otro lugar más hacia el poniente de este edificio están otras mayores antiguallas, porque hay muchas portadas grandes con sus quicios, umbrales y portalitos, todo de una sola piedra. Lo que yo más noté cuando anduve mirando y escribiendo estas cosas fue que de estas portadas tan grandes salían otras mayores piedras sobre las que estaban formadas. Y esto y la portada y sus quicios y umbrales era una sola piedra, que es cosa de mucha grandeza bien considerada esta obra, la cual yo ni alcanzo ni entiendo con qué instrumentos y herramientas se labró, porque bien se puede tener que antes que estas tan grandes piedras se labrasen, ni pusiesen en perfección mucho mayores debían estar, para las dejar como las vemos. La mayor admiración que causa es imaginar qué fuerzas humanas pudieron llevarlas donde están, siendo, como es verdad que en muy gran distancia de tierra, no hay peñas ni canteras de donde se hubiesen sacado aquellas piedras. Los cortes de todas las partes son tan precisos y las superficies cortadas tan perfectamente pulidas que han sido comparados bajo microscopio con cortes de tecnologías actuales con láser y con disco de diamante, y se observa que el corte antiguo, que fue efectuado hace cientos o miles de años, no presenta ni las vitrificaciones ni las marcas circulares dejadas por los otros tipos de corte, por lo que debió entonces utilizarse un método desconocido. Teniendo en cuenta la infinidad de bloques que tienen talladas figuras similares, se concluye que, cualquiera que fuera la tecnología empleada, podía ser replicada en serie para lograr aristas con ángulos y medidas de precisión asombrosa. Lograr la perfección de las aristas y los ángulos rectos, especialmente en las esquinas internas, sería extremadamente difícil con herramientas modernas y pareciera imposible con cinceles y martillos de cobre. Otro hecho que es desconcertante es la cantidad tan grande de bloques que tienen complejas perforaciones. Algunas son con formas no circulares perfectamente iguales y simétricas. Otras son las circulares más comunes entre caras opuestas, pero también simétricas y maquinadas. Las más increíbles son algunas perforaciones circulares pero entre caras adyacentes, lo cual presenta una gran dificultad de ejecución, aún con las herramientas y equipos de corte más modernos. Finalmente hay muchos bloques megalíticos usados presuntamente en portales y umbrales que tienen líneas de pequeñas perforaciones milimétricas con la misma profundidad y equidistantes milimétricamente, cuya función dentro del proyecto arquitectónico todavía es un misterio por develar. Uno de los tópicos de la arquitectura que ha empezado a ser icónico de Puma Punku es el de los bloques en forma de H que se han encontrado diseminados por el terreno
ya que parecen hechos en serie con moldes, pues todas sus aristas, ángulos y cavidades son idénticas y perfectas. Estudiosos han demostrado el uso en estos bloques de piedra de la muy conocida técnica de la carpintería de madera, de las uniones cola de Milano, para lograr acoples perfectos con los otros bloques. Muchas hipótesis son imaginadas sobre la función original de estas piezas, pero lo único que parece ser cierto es que, al igual que todos los demás bloques, hacen parte de un complejo proyecto de ingeniería y arquitectura. En Puma Punku es notorio el número de bloques tallados con ranuras biseladas para uso de acoples con grapas o abrazaderas de metal insertadas entre bloques, principalmente grapas con doble punta en forma de T. Es otra anomalía que surge sin explicación de un proceso que requeriría una técnica increíblemente avanzada para hacer la fundición y vertido de las abrazaderas en las ranuras adyacentes en los sitios de montaje. Adicionalmente, por el enorme tamaño de los bloques, se requeriría que las grapas fueran fundidas de una aleación de dureza muy especial para cumplir las funciones de acople y bloqueo de piezas tan monumentales. Desafortunadamente no se conocen muchas muestras de las grapas metálicas, las cuales debieron ser las primeras víctimas de los saqueadores, pero las pocas que han terminado en los museos y hasta donde han podido ser analizadas, al parecer son aleaciones de cobre principalmente con arsénico, níquel y estaño en proporciones actualmente estudiadas. También todas las edificaciones de Puma Punku incluían eficientes sistemas de canalización de aguas, como se deduce de los canales encontrados en perfecto estado, por la utilización en las paredes de bloques de piedra perfectamente acoplados, así como por la cantidad de bloques encontrados con formas y arreglos adecuados para esta función. Sobre la arquitectura general y la función originales de Puma Punku, no hay ninguna certeza. Tomando como base los resultados del lento y oneroso proceso de las excavaciones arqueológicas, al día de hoy se están aplicando todo tipo de técnicas modernas, LIDAR, fotogrametría y otras, para tratar de formular unas teorías que contengan el menor grado de especulación posible. Así se han propuesto varios modelos de lo que podría haber sido la arquitectura de Tiwanaku y Puma Punku. Un serio procedimiento investigativo fue realizado en 2018 por la UNESCO, utilizando recursos de teledetección aplicada para obtener modelos digitales del terreno de altísimo detalle, mediante el cual se detectaron otras numerosas edificaciones, estructuras y obras soterradas. Especialmente novedoso ha sido el descubrimiento de las trazas de posibles embarcaderos, muelles o diques frente a Puma Punku, que abren una nueva puerta para conocer el papel que debieron jugar las superficies inundables existentes entre Tiwanaku y el lago Titicaca, las desviaciones antrópicas en los cursos del río Tiahuanaco y algunos de sus tributarios, o la posible relación del sitio con los cambios en la línea de costa del lago Titicaca en tiempos muy antiguos. Los materiales líticos, arenisca roja, piedra caliza, pudieron haber sido traídos desde canteras situadas a unos 8 kilómetros, mientras que para la andesita y el gíalo basalto había canteras hasta a casi 400 kilómetros. Se puede repetir entonces el apunte de Inca Garcilaso de la Vega en sus crónicas. El profesor Protzen, como un preclaro exponente de la arqueología y arquitectura oficiales, insiste obcecadamente en seguir adjudicando estas construcciones a los aborígenes de las edades del cobre y del bronce, cuyas herramientas siempre fueron primitivas, afirmando lo siguiente. En Tiahuanaco, uno descubre una de las arquitecturas de piedra más ingeniosas y hábiles del mundo. Su precisión compite con la de los incas, hasta el punto que desde los cronistas españoles del siglo XVI hasta los escritores del siglo XX han afirmado que Tiahuanaco no solo sirvió a los incas como modelo de arquitectura y mampostería, sino que estos incluso importaron albañiles de la cuenca del Titicaca para que construyeran sus edificaciones. La tradición oral recopilada por Cieza de León niega que los incas pudieran haber hecho las construcciones, pero no afirma que los tiahuanacos sí hubieran podido, como es asumido por la historia oficial.
ya que en la segunda parte, la tradición oral afirma que sus antepasados dicen haber visto en la isla de Titicaca a otros hombres y haber hecho el edificio semejante gente. Tal vez la arqueología oficial solamente califica esta segunda parte como fábula y mito, y por eso atribuye las construcciones a los aborígenes de la Edad de los Metales, sin dar ninguna evidencia de los equipos y herramientas utilizados para ello, y sin dar ninguna pista sobre los métodos de transporte y maniobra de los que debieron ser supermegalitos previamente a su corte, tallado y montaje. Teniendo en cuenta todas las evidencias gráficas expuestas sobre el impresionante tamaño de los megalitos que fueron transportados hasta el sitio y sobre la tecnología avanzada requerida para el corte y tallado de los mismos de acuerdo con un complejo diseño, ¿no es más fácil reconocer que las edificaciones sí fueron construidas por nuestros ancestros aborígenes, pero en una época muy anterior a la adjudicada por la historia oficial? Dejen sus opiniones en la caja de comentarios. Nuestros ancestros constructores de América serán así reconocidos al mismo nivel de los primigenios constructores de las obras megalíticas de Egipto, India y del mundo en general. De persistir la postura oficial, tal vez entonces cabrá siempre replicar con la tercera parte de la tradición oral, según la cual los aborígenes, al ser interrogados sobre si los constructores de las edificaciones habían sido sus ancestros, se rieron de la pregunta, ya que realmente es la única reacción que causa, aún hoy cuando, conociendo todo tipo de grandes equipos y herramientas industriales, todavía no podemos asegurar sin ninguna duda nuestra capacidad para movilizar estos supermegalitos, para cortarlos y tallarlos tan finamente, y para ejecutar el diseño del proyecto y el montaje de las edificaciones. En el próximo video, conozca más detalles arquitectónicos de Cusco, Coricancha y Sacsayhuamán, que lo convencerán de que hay una nueva historia por escribir. Podrá seguir comprobando que nuestra historia no comenzó hace solo 6.000 años con la invención de la escritura. Podrá decir lo más importante, que nuestros ancestros aborígenes de una época antediluviana sí tuvieron capacidad técnica para construir estas estructuras.